¿Cómo se divide la dermatología? Los servicios de dermatología se dividen en dos grandes grupos. Uno es la dermatología de enfermedad, que son alergias, cáncer de piel, cirugías para lesiones de piel benignas y malignas. Y el otro gran grupo son toda la parte de cosmética, que es rejuvenecimiento cutáneo, anti-envejecimiento, y es donde normalmente atendemos lesiones como las manchas, las arrugas, prevención de manchas, prevención de arrugas en gente que es joven, ¿verdad? Que eso también se atiende como parte de la consulta. ¿Cómo detectar que un lunar es maligno o benigno? Normalmente nosotros tenemos 5 criterios de riesgo para poder decir si la lesión tiene riesgo de convertirse en cáncer, que cualquier persona puede analizarlo. Entonces, si yo tengo un lunar, yo tengo que pensar en 5 criterios. Primero, el tamaño del lunar. Si son más de 6 milímetros, ya es un tamaño de riesgo. Segundo, el color del lunar. Si son diferentes tonos dentro del lunar, eso es de riesgo. Si el lunar es de un solo color, entonces es más benigno. Si el lunar es de una forma redondeada, homogénea, entonces es más benigno. Si el lunar tiene una forma de estrella, es un poco más de riesgo. Entonces los bordes del lunar también se vuelven importantes. Otro dato importante es la historia del lunar. Si es un lunar que me ha cambiado de características en el tiempo, entonces debo prestar atención. Pero si es un lunar que lo tengo de nacimiento y nunca ha cambiado, no es un lunar de riesgo. El que pique o tenga pelo o vello no es de importancia, que es un pensamiento errado de la gente, el pensar que todo lunar con pelo es peligroso o el lunar que pique es peligroso, y eso no es así. Los lunares por lo general pueden tener pelo, pueden picar y no es nada malo, y los lunares pueden crecer, crecen con nosotros, conforme el envejecimiento se hacen más grandes, durante el embarazo se hacen más grandes, y eso no significa que nada malo. ¿Existen otras maneras para detectar problemas en la piel? Desde el punto de vista de dermatología, las manchas se clasifican. Entonces, no todas las manchas son buenas ni todas las manchas son malas. Hay manchas producidas por herencia, hay manchas producidas por sol, hay manchas por hormonas como las que se dan después del embarazo o la lactancia, y hay manchas que son el inicio de cáncer de piel. Entonces, es muy importante, dependiendo de las características de la mancha. Yo creo que en nuestro país, y por el tipo de clima que tenemos y la incidencia de cáncer de piel tan alta, ante la mínima duda de una mancha, mejor consultar a cualquier médico o a un dermatólogo si se tiene la oportunidad para valorarlo, porque es muy difícil poder definir en una mancha hasta dónde está el riesgo, porque para ojos no dermatológicos todas las manchas son iguales, pero en términos generales y gruesos, las manchas que son más peligrosas son las manchas que tienen un crecimiento relativamente hablando rápido y que presentan diferentes tonalidades dentro de la misma mancha. Eso es importante. O que se dan en lugares estratégicos de riesgo, por ejemplo en zonas como la frente, como la cara, detrás de las orejas, que son zonas de riesgo para cáncer de piel. Entonces son manchas que uno debería darle mayor atención a otro tipo de manchas que ya son, digamos, menos peligrosas, como las pecas, que usualmente son en áreas como el surco, ¿verdad? del rostro, que esos son muy comunes y no son peligrosas, por decirlo de alguna forma, son más benignas, ¿verdad? ¿Somos los costarricenses conscientes con los cuidados de la piel? La cultura ha venido creciendo en cuanto a tener más conciencia, porque ahora, por dicha, en las escuelas ya empiezan a enseñar al respecto. El problema se ha dado tal vez que en generaciones anteriores no teníamos la cultura de enseñar esto. Por ejemplo, los abuelos, los papás de nosotros no tenían cultura, no tenían conocimiento y eran agricultores que estaban expuestos al sol todo el día. Entonces, en este momento, en personas, en los adultos mayores o en los papás, en la edad media, 40, 50 años, estas personas están teniendo alta incidencia de cáncer. Ahora, de las nuevas generaciones, por dicha, sí se ha visto un cambio en cuanto a la cultura, a la educación, a la capacitación y al conocimiento.
falta muchísimo. Y hay, por supuesto, áreas del país donde la información es muchísimo más alta. Pienso que en las zonas más rurales es donde tenemos mayor problema para que la información llegue, ¿verdad? En San José, que tenemos tal vez la mayoría de especialistas o personas capacitadas en el tema, tenemos un poquito más de ayuda, y entonces en las escuelas o en los colegios hay un poco más de educación. Pero en las áreas rurales ha faltado muchísimo de parte de la Caja de Seguro Social, de pronto, o del Ministerio de Salud, motivar y fomentar las campañas de educación al respecto. Entonces no tenemos tal vez la educación que desearíamos que la población tenga, pero de que está creciendo y está mejorando, sí se está dando. Lento, pero se está dando, que es lo más importante. Tenemos mucho camino por delante todavía, por educar, pero ya se está dando, pues lo más importante, ¿verdad? ¿Sabía usted cuáles son las regiones más afectadas con cáncer de piel? Según las estadísticas nacionales, por lo menos al 2009, que son las que están más actualizadas, hay áreas específicas de Costa Rica con mayor incidencia de cáncer de piel, como Alajuela y Heredia. No se tiene con exactitud identificado cuál es el factor exacto de riesgo que presentan estas dos provincias, porque en realidad nuestro país es muy pequeño y la radiación solar es muy similar en todo lado, pero sí se ha visto que la mayor cantidad de cáncer de piel provienen de Alajuela y de Heredia, ¿verdad? Entonces estas poblaciones son de más riesgo, que todavía está en estudio el factor desencadenante específico, pero sí son más de riesgo. Ahora, cualquier área rural, por ejemplo, sobre todo donde los trabajos de las personas se den en áreas expuestas, que son nuestros agricultores o las zonas rurales, por supuesto que van a tener más riesgo que el Valle Central, donde la mayoría de las personas trabajan en oficina y no tienen una exposición tan directa, ¿verdad? Entonces sería en ese sentido un poco más de riesgo las personas que trabajan en agricultura, que trabajan al aire libre o que trabajan, ¿verdad?, con un contacto más directo. Esto sería de mayor riesgo, ¿verdad? Teóricamente hablando. Sin embargo, ahorita vemos mucha incidencia en Alajuela y en Heredia, que sí es importante tomarlo en cuenta. ¿Algunos químicos podrían causar cáncer de piel? Hay muchas teorías porque no se ha descubierto exactamente qué produce el cáncer de piel o las lesiones más malignas de piel. Se ha propuesto, bueno, pues se sabe que el sol definitivamente por la radiación tiene una influencia importantísima, pero también hay una influencia hereditaria o genética, ¿verdad? Sí se han propuesto teorías de la influencia de trabajo de algunos agroquímicos, de algunos, no necesariamente agroquímicos, sino químicos industriales con los que la gente tiene contacto y que pueda haber una relación para el desarrollo. Son teorías, ¿verdad? Pero están en investigación en este momento. Ahorita lo que sí se ha confirmado científicamente que tiene una influencia altísima es la herencia, ¿verdad? Si mi papá ha tenido cáncer de piel, yo soy más propenso, y la radiación directa al sol. Esas dos cosas son muy importantes. También se han descubierto algunos químicos específicos donde se ha visto que sí hay mayor incidencia. Entonces, si yo estoy trabajando con algún agroquímico o con algún químico industrial, sería importante tal vez investigar si hay alguna relación de esto que me pueda dar una reacción maligna en piel, ¿verdad? Que eso ya está publicado y descrito, se tienen registros, entonces uno puede pues hacer la asociación y prevenir cuidándome, utilizando los guantes, utilizando manga larga, ¿verdad? Y todo este tipo de protección que uno puede tener. ¿Sabía usted que hay personas a los que los alimentos le causan alergia? Es muy interesante porque en realidad sí es cierto. Hay personas que hacen reacciones alérgicas a los alimentos y producen sustancias en su sangre cuando comen ciertos alimentos que hacen que su piel se brote. Y eso está totalmente publicado, estudiado y confirmado. Yo siempre recomiendo que cuando uno sospecha de un alimento que le está produciendo una alergia en particular, lo ideal sería realizar las pruebas para confirmar la sospecha, que eso se hace, que es un panel de alergias, ¿verdad? Y entonces uno puede tener un examen que le confirme si mi sospecha es real o no, ¿verdad? Si yo no tengo la oportunidad de hacerme el examen, por alguna razón, yo puedo hacer una prueba terapéutica, y eso significa que yo suspendo la ingesta del alimento durante 22 días
y valoro si tengo una mejoría o no de mis lesiones. Pero tienen que ser 22 días exactos y 22 días donde yo no ingiero nada de ese alimento ni derivados de ese alimento, ¿verdad? Tienen que ser muy disciplinados. Entonces yo hago una prueba de 22 días. Si a los 22 días yo mejoro, pues yo tengo una relación causa-efecto y yo podría confirmar tal vez mi sospecha de que sí me está produciendo alergia. Son no muy infrecuentes las personas, o sea, esto lo vemos nosotros como una consulta muy regular, las personas que tienen alergias a los alimentos. Entonces yo creo que es una consulta del diario, de la consulta dermatológica, y por supuesto es parte de las lesiones dermatológicas que vemos. No es tan infrecuente. Okay. La dermatología no es solo para tratar enfermedades. Normalmente dermatología se había visto como dermatología enfermedad, o sea, lo que es cáncer y lesiones, alergias, ¿verdad? En este momento dermatología está abarcando toda la parte de la necesidad que tienen las personas actualmente de mantenerse con un aspecto joven. Esto porque la sociedad ha hecho que si yo me veo saludable y me veo joven, soy más productivo. Hacen la relación entre el aspecto jovial y la producción que pueda tener una persona o lo viable que es esa persona para incorporarse al mundo laboral. Entonces eso ha creado una necesidad cultural de verme lo más joven posible, ¿verdad? Entonces, más allá de la simple estética, hay una relación directa entre me siento bien, irradio bienestar y entonces tengo mayor facilidad de incorporarme al mundo competitivo. Entonces, esto ha hecho de una consulta que antes era infrecuente, actualmente es una consulta necesaria y frecuente para las personas del mundo actual. Entonces, nosotros actualmente abarcamos no solo el tratar el envejecimiento cutáneo que ya tiene la persona, sino evitar el envejecimiento cutáneo. Entonces hay dos tipos de pacientes en esta área: el paciente joven que quiere hacer más lento el proceso de envejecimiento y el paciente que ya está de 40 o 50 años, donde ya tiene signos de envejecimiento cutáneo y quiere revertir el efecto. Entonces todas estas cosas uno las puede hacer utilizando medicamentos y utilizando también equipos tecnológicos como el láser para tratar de contrarrestar el efecto de envejecimiento cutáneo. Entonces aquí tenemos diferentes productos, pueden ser productos químicos, pueden ser productos inyectados, puede ser utilización de luz inteligente como es el láser, ¿verdad? Y combinar toda esta gama de cosas para lograr el efecto óptimo en las personas, ¿verdad? El láser tiene muchísimo alcance, lo que pasa es que uno tiene que saber cuáles son los pacientes ideales de láser y qué es lo que la persona anda buscando, porque el láser tiene indicaciones específicas. Por ejemplo, podemos utilizar el láser para tratar el acné, podemos tratar el láser las manchas, podemos tratar arruga fina, podemos tratar de evitar la caída de la piel y hacer un levantamiento de piel con láser. Podemos tratar vasos capilares con el láser y funciona muy bien. Dar un rejuvenecimiento cutáneo, dar un mantenimiento, también esto se puede hacer. Se pueden trabajar a veces con algunos tipos de láser la celulitis y la flacidez en algunas partes corporales como el abdomen, como las piernas. La depilación permanente, que es una de las consultas muy frecuentes cuando las mujeres no desean seguirse depilando, ¿verdad? Entonces se hace una depilación permanente con láser, que también es parte de los servicios que se brindan, ¿verdad? ¿Existen efectos secundarios con la utilización del láser? Por lo general, con el láser, que es como una computadora que usted programa con el paciente, los riesgos serían de programación. Si yo no programo bien el equipo, el efecto que puedo tener es quemar a la persona, ¿verdad? Para mayor información puede escribir al correo karias@ccocr.com o llamar al teléfono 8860-4014. Dermatóloga Carla Arias. Esta sección fue cortesía del Hospital Clínica Bíblica.